La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante, estaremos estudiando sobre el varón que es completamente dichoso, el varón llamado bienaventurado. El pasaje nos habla de la dicha, de la felicidad de aquellos que triunfan, especialmente en la vida cristiana. En la vida hay muchos triunfadores, sacándose grandes trofeos. Podemos mencionar, por ejemplo, distintos equipos tienen jugadores muy fuertes, muy dinámicos, bien disciplinados. Hombres que en verdad se dan a valer a través de su trabajo y son encomiados a través también de grandes éxitos que han alcanzado, son encomiados por ellos y llegan a adquirir grandes fortunas. Son dichosos, son felices en cierta área. Otros son triunfadores, han logrado triunfar en todos los días de sus estudios, desde que comenzaron desde su infancia hasta que se graduaron de la universidad. Esos son bienaventurados. Aquellos que trabajan y hacen un buen trabajo también son dichosos, porque los contratan constantemente por causa de sus labores finas, por sus labores cotidianas que hacen perfectos. Pero las Santas Escrituras está hablando de aquellos que son bienaventurados, especialmente porque consagran sus vidas, las consagran al servicio del Dios Todopoderoso. En esa consagración son totalmente encomiados por Dios y sus vidas son dichosas por los siglos de los siglos. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 1, verso 1, se nos habla en ese versículo de 3 bienaventuranzas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Segundo, bienaventurado el varón que ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos completamente el triunfo triple de este hombre, porque ha accedido el 100% su corazón a la palabra de Dios. Si usted quiere ser bienaventurado, dichoso para con Dios y para con los hombres, debe de aferrarse a una Biblia, debe de estudiarla. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a 40 hombres aproximadamente que Dios escogió en distintos lugares y en distintas épocas. Los consagró y los equipó para que escribiesen lo que Dios les dictaba. Y por ende, en este caso, el salmista está hablando de un hombre que realmente ha alcanzado sus metas máximas. La clave está en el versículo 2, porque ese hombre ha hecho de la palabra su delicia, medita de día y de noche. Esto es lo que lo ha llevado a ser un gran vencedor, triunfador en su vida. No se le ve ciertamente acatando consejo de los malos. Tampoco se le ve en los caminos de los pecadores. No se le ve en la silla de los escarnecedores. No se le ve acomodado. Por lo tanto, el hombre ha alcanzado la madurez máxima. Bienaventurado el varón es la palabra clave aquí.
En el Salmos capítulo 2, verso 1 se repite y se nos dice honrad al Hijo, que quiere decir honra al Hijo de Dios. Honra a Jesucristo para que no se enoje y no perezcáis en el camino. Cuando el hombre se propone a honrar a Jesucristo, el Hijo de Dios, llega a ser esta persona completamente protegido por Dios mismo, llega a ser saturado de la gracia y del poder de Dios. Según las Santas Escrituras, podemos contemplar que para honrar al Hijo de Dios hay que conocer la palabra de Dios, hay que prestar atención a la palabra de Dios para poder honrar al Hijo del Todopoderoso, para que no se enoje, porque si se enoja, corremos peligros de perecer, pues inflama de pronto su ira cuando no se acata sus órdenes, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, debemos prestar atención constantemente, porque si lo hacemos, seremos prosperados, seremos bendecidos. Y Dios declara a través del salmista, bienaventurados todos los que en Él confían. Todos los que en Él confían, lo saben honrar, lo saben glorificar, luego completamente lo saben también exaltar en todo aspecto en cuanto se refiere a honrarlo. El honrar al Hijo trae vida. El honrar al Hijo trae completamente todas las riquezas que Dios tiene preparado para nosotros a través de Jesucristo. En el Salmos capítulo 32 se nos dice de la forma como el hombre es bendecido por parte de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este hombre que ha sido perdonado y cubierto su pecado es porque ha reconocido que es un vil pecador y ha estado dispuesto, conforme a la verdad divina, de oír y atender el consejo de Dios, sabiendo que realmente que cuando el hombre se humilla delante de Dios y se le son perdonados sus pecados, son borradas sus rebeliones, a partir de ahí esa persona es dichosa. ¿Por qué dichosa? Porque ha sido perdonado y cubierto su pecado. Esto da a entender que ese hombre ha alcanzado la vida, ha alcanzado totalmente la victoria de la salvación. Por ende, vemos también en el pasaje 2 del Salmo capítulo 32, Salmos capítulo 32, versículo 2, se nos dice en este Salmo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos son los hombres y las mujeres dichosas. Son dichosos porque realmente confesaron su pecado a Dios y se apartaron. ¿Por qué se apartaron del pecado? Porque el pecado produce muerte, pero se entregaron a Jesús. Jesús produce vida. Jesús produce completamente paz, completamente alegría. Y por lo tanto, las Santas Escrituras nos dice claramente que el hombre es bienaventurado porque Jehová no le inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu en esa persona no existe engaño. Según el Salmos 34, verso 8, cuando el hombre conoce a Dios a través de la palabra y enlaza una amistad maravillosa con Dios, cuando hay una entrega de corazón a Dios, entonces esa persona tiene la dicha de gustar ¿qué? Cuán bueno y cuán glorioso y perfecto es Dios. Según el Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. No será avergonzado,
no será afligido, no será angustiado, y si viene la angustia, será librado de esa angustia. Si viene cualquier otro problema, será librado de ese problema, porque Dios está con esa persona y esa persona está con Dios. Entonces, pero Dios hace un llamado a través de este Salmos: gustad y ved que es bueno Jehová. Satanás, nuestro enemigo, no es bueno. Él es destructor. Él vino para robar, matar y destruir. Mientras que Jesús, el santo Hijo de nuestro gran Dios todopoderoso, Él completamente es capacitado para dar vida y vida en abundancia, pues Él tiene todo el poder para poder salvar, para poder rescatar, para poder dar vida y vida en abundancia. En el Salmos 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es dichoso porque Dios le responde, Dios le contesta, Dios le da lo que el hombre está esperando, lo que ha pedido, Dios se lo entrega. Porque ese hombre llega a ser dichoso porque tiene la paz de Dios. Es una persona humilde porque ha recibido la capacidad de ser humilde. Es una persona mansa, tranquilo, es pacífico y es pacificador. Es una persona gozosa, una persona alegre, porque Dios lo ha hecho así por causa de que vino hacia Dios con todo el corazón. A partir de ahí, esa persona comenzó a gustar de lo que es la presencia, esa presencia hermosa de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios nos da mucha paz en todo nuestro ser. Por eso somos bienaventurados. Y dice en el Salmos 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En el Salmos capítulo 106, versículo 3, también se nos habla que somos bienaventurados cuando guardamos los juicios de Dios. Es decir, dichosos los que guardan juicio, los que guardan sabiduría, los que actúan con juicio correcto, los que hacen justicia en todo tiempo son bienaventurados, son dichosos, porque son prosperados en todas las cosas que emprenden. Esta es la dicha del ser cristiano. El verdadero creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, cuán importante es que entendamos que Dios ha dispuesto a amarnos, ha dispuesto a darnos cambios en nuestra propia vida, pero nosotros tenemos que acceder a esos cambios. Tal vez tú te sientes desdichado, miserable, te sientes don nadie, te sientes que en verdad no vales nada, mas Dios quiere darte la oportunidad de darte el valor que tienes, porque tú fuiste creado al igual que yo, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y Dios está dispuesto a hacer de ti la luz del mundo. Está dispuesto Dios a hacer de ti la sal de la tierra. Dios está dispuesto de que tú reconozcas que tú eres especial tesoro para Dios y que reconozcas que eres la perla de gran precio y que reconozcas que Dios quiere hacer de tu vida la piedra viva donde Dios habite completamente en espíritu. Él quiere que tú seas su templo para siempre. Y el propósito de Jesús es convertirte en rey y sacerdote para el Todopoderoso, para el Dios viviente. Si tú le das la oportunidad a Dios en este sentido, nunca serás avergonzado, nunca serás confundido. ¿Por qué? La razón es que Jehová ciertamente traerá toda bendición para ti, protección.
La prosperidad del que teme a Jehová es bienaventurado. En el Salmo 112:1 nos dice, prosperidad del que teme a Jehová, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el bienaventurado es dichoso, es feliz, es próspero completamente en todas las cosas, porque teme a Dios. ¿Por qué he llegado a temer a Dios? Porque conoce a Dios a través de la verdad, a través de la palabra. Cuando el individuo conoce a Dios a través de las Escrituras, es porque esa persona hace de esta palabra su delicia. De esta palabra medita de día y de noche. Y como sabe completamente meditar y sacar el extracto, el contenido, el valor de las Santas Escrituras, el temor de Dios está en su corazón. Y eso lo lleva a ser completamente dichoso, completamente bienaventurado, porque teme a Dios. No anda cometiendo ninguna clase de pecado, ninguna clase de abominación, porque teme a Dios. Se mantiene puro, se mantiene limpio. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita, es decir, se goza. Hace de la palabra su dicha, su gozo, su paz, su alegría, su satisfacción. Y tiene la buena voluntad de hacer lo que Dios dice en su palabra. En el Salmos 112, versículo 12, también nos dice las Santas Escrituras. Quiero corregir esa cita bíblica. Déjeme buscársela para dársela correctamente bien. Iremos al Salmos 112. Según el Salmo 112, nos dice las Santas Escrituras, estábamos en el versículo 1, y por lo tanto nos dice Dios a través de este pasaje tan poderoso, alentador, vivificador, y queremos que usted sea prosperado a través de esta palabra. Muy bien. Según vemos en este interesante pasaje, en el Salmos 115, versículo 12. Salmos 115, verso 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a todos los que le temen. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Regresando al capítulo 112, vemos a la luz de las Santas Escrituras. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, teme a Dios y es prosperado de manera grande y poderosa. Entonces, según las Santas Escrituras, vemos que Jehová bendecirá a los que le temen, a pequeños y a grandes. Dios va a prosperar de manera grande y poderosa. Ahora bien, podemos considerar la grandeza de su poder, la grandeza de su misericordia en todo aspecto. Dios aumentará bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios está dispuesto a prosperar, a bendecir de manera grande y poderosa. Si nosotros acatamos el consejo de Dios, nos deleitamos en la palabra santa de Dios, seremos bendecidos, seremos guiados y seremos totalmente iluminados. Seremos también el 100% enriquecidos de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
seremos altamente benditos de parte del Todopoderoso. Y cuando nosotros realmente le buscamos, le honramos con toda la sinceridad, somos el 100% engalanados de parte del Todopoderoso. Y qué importante es que entendamos esa bendición santa del Dios vivo, del Dios verdadero. En el Salmo 115, verso 13, Jehová bendecirá a los que temen, no solamente bendecirá la vida de nosotros los padres, también nuestros hijos alcanzarán la misericordia. Note lo que dice el versículo 13 y el verso 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos. No solamente somos bendecidos como padres, sino que también nuestros hijos alcanzan la benevolencia, alcanzan las riquezas de la bondad, de la misericordia de Dios. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Llegamos a ser personas bendecidas. Por eso se nos dice benditos, que somos benditos porque Dios nos bendice a manos llenas con sus riquezas de su amor, de su bondad. Dios nos da en nuestro corazón ser cariñosos, amorosos, y eso no procede de la religión, procede de Dios. Cuando nosotros realmente buscamos tener lecturas bíblicas diariamente en nuestra casa, ahí a solas o entre la familia, nos reunimos con los hermanos en la iglesia, vamos a los estudios que da nuestro pastor, entonces somos alimentados, somos enriquecidos, y por obedecer la palabra, somos completamente bienaventurados. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora bien, la excelencia de la ley de Dios es maravillosa. Según el Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, la perfección se logra cuando leemos, meditamos y ponemos por obra la palabra de Dios. No importa cómo usted se encuentre de forma abatida, desesperada, angustiada, se siente desplomado, sin sabor a la vida, pero si usted toma el libro de Dios llamado las Santas Escrituras, comienza a decirle a Dios, por favor, dame entendimiento en tu palabra. El Señor va a darle el entendimiento necesario para entender. Le dará la gracia y el poder para obedecerla. Y eso lo hará la persona perfecto de camino. Y si usted anda perfectamente en santidad, entonces a partir de ahí usted es un bienaventurado. Porque el Salmo 119, verso 1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, es decir, a la luz de su palabra. Bienaventurados los que guardan los testimonios y con todo el corazón le buscan. Los testimonios de Dios, de su poder, de su bondad, de su gloria, de su majestad, están aquí. Si nosotros nos apegamos a lo que Dios dice en este santo libro, entonces vamos a guardar sus testimonios y con todo el corazón vamos a buscarle. Y en esa búsqueda seremos totalmente prosperados también, porque Dios nos escuchará y Dios nos responderá y nos dará lo que necesitamos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Si todos los pueblos de la tierra se aferraran al Dios creador y sustentador y vivificador de todas las cosas, tendríamos paz en casa, paz en el matrimonio, paz con los hijos, paz con los padres,
con los abuelos, bisabuelos, con tíos, con parientes, con primos. Tendríamos paz con nuestros gobiernos, con nuestras autoridades. Tendríamos paz con todos los que nos rodean. Pero por falta del conocimiento de Dios no hay temor, no hay un cambio en el corazón porque estamos lejos entonces de la palabra. Pero cuando estamos cerca de la palabra y obedecemos la palabra, somos benditos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Qué es lo que tiene? La bienaventuranza está en el Salmo 144:15. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, porque si tiene a Dios en su corazón el individuo, pues tiene el gozo, tiene la paz y tiene la libertad. Tiene completamente la vida eterna asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por lo tanto, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Usted puede alcanzar esa victoria, no importa cómo usted se encuentre. Lo que usted necesita es venir a Jesucristo. Necesita tomar tiempo para leer la palabra. Si usted no la entiende, debe de acudir donde están los maestros capacitados por Dios, que son los ministros, los apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros, pastores, maestros de la palabra. Oiga la palabra a través de ellos y dígale a Dios que le dé entendimiento y la gracia de obedecer. Yo quiero orar por usted. Padre precioso, clamo por todas las almas que han estado escuchando esta gloriosa y preciosa verdad. Los bendigo y declaro tu poder sobre sus almas, sobre todo su ser. Perdónalos y límpialos con tu poderosa sangre y con tu poderosa palabra y con el fuego del Espíritu Santo. Escribe sus nombres en el libro de la vida y gracias, oh Dios, por tomarlos en el seno de tu gracia, en el seno poderoso tuyo. Gracias, oh Dios, por tomarlos en cuenta como hijos que te glorificarán por todos los siglos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Queridos televidentes, una vez más les agradecemos su paciencia y gracias por estar atentos a las gloriosas enseñanzas bíblicas. Que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.